Las opciones habían sido expuestas frente a todo el grupo de Ramón, claras en su forma pero pesadas en sus consecuencias. Escúchenme bien. No dejé que oyeran el mensaje por error. Creo que tienen derecho a decidir sobre su destino. Se trata de nuestras vidas a fin de cuentas. Debatan entre ustedes. Ya saben lo que los Namrik pueden hacer y cuál es nuestra fuerza. En 15 minutos debemos partir. Tienen hasta entonces. El anuncio de Ramón, lejos de traer calma, hizo que los vampiros, humanos y Dalki se dividieran en múltiples grupos para cuchichear con tono bajo, pero expresiones de preocupación en sus rostros. Algunos miembros del escuadrón se mantuvieron en perfecto silencio, pero fueron la excepción, y el resto pensaba que eran cobardes. Lo mejor es quedarnos aquí, retener este asentamiento y resistir a los ataques que envíen los Namrik, dijo Lautaro. Estaba reunido con 4 humanos más. No me miren así, no lo digo por cobarde. Soy cauteloso nada más. Nuestra orden inicial era tomar control de este lugar y eso hemos hecho. Diego escuchó todo. Estaba a unos cuantos metros, pero sus sentidos agudizados le permitieron oír cada palabra. Había algo en la forma de hablar de Lautaro que revelaba más de lo que pretendía. Una prudencia excesiva. Casi un instinto de autopreservación que rozaba el temor. Emilio apareció a su lado y dijo: «Los humanos tienen miedo. ¿Estás oyendo sus conversaciones tú también? No me hace falta. Alcanza con ver sus caras y sus gestos. Mira bien en derredor. No son los únicos que lucen asustados». Emilio lo miró extrañado. ¿Tú también estás preocupado? Nos ha ido muy bien y es principalmente gracias a ti. Deberíamos avanzar sin dudar y sin piedad. Conquistar tanto terreno como podamos. Diego lo miró de arriba a abajo. Desde su combate con el Dalki, Emilio andaba con el pecho inflado y la frente bien alta. No tenía corazón para decirle que solamente le había ganado por su intervención. Lautaro, mientras tanto, se había acercado a Rivko para hablar con él. La reacción del Dalki fue la esperable. ¿Quieres quedarte sentado aquí sin hacer nada? Prácticamente todo el escuadrón giró la cabeza para mirarlo sin disimularlo. Sin hacer nada, no. ¿Acaso dudas de que los Namrik enviarán refuerzos? Podemos dejar un pequeño pelotón para repelerlos, pero el resto tenemos que seguir luchando. ¿Para qué vinimos a esta guerra? ¿Para escondernos entre edificios en ruinas? Emilio, sonriente, codeó a Diego. Oye, me está empezando a caer bien el Dalki. ¿Quién lo hubiera dicho? Dando la espalda a Lautaro, Rivko se dirigió al resto del grupo. Los Dalki tenemos mucho que demostrar. Estamos hechos para luchar. No solo para luchar. Estamos hechos para triunfar. Yo digo que vayamos al asentamiento al este. Si nos quedamos aquí, todo el escuadrón morirá y será nuestra culpa. La división quedó marcada al instante. Humanos y Dalkis mirándose con desconfianza. Cada bando aferrado a su propia lógica, a su propia forma de entender la supervivencia. En medio de esa fractura silenciosa, todas las miradas comenzaron a desplazarse hacia los vampiros. Ramón, como el gran líder que era, dio un paso al frente, proyectando una calma que ocultaba el torbellino de pensamientos en su mente. Parece que nosotros tendremos que desempatar. Déjenme hablarlo con algunos de los míos. Aún quedan 5 minutos. Ramón dejó que su mirada recorriera los rostros tensos, las posturas rígidas, la mezcla de agotamiento y determinación que definía a su gente en ese instante. Entonces alzó la voz, pronunciando un solo nombre cargado de significado. Diego. Rivko y Lautaro, que habían observado todo desde cierta distancia, no pudieron evitar intercambiar miradas cargadas de confusión. Esperaban que de pedir consejo Ramón se dirigiera al poderoso guerrero vampiro que había derrotado a Rivko en combate. Sin embargo, al recordar cómo Diego había permanecido junto al capitán cuando éste estaba gravemente herido, comprendieron que quizá no se trataba de fuerza, sino de algo más silencioso y profundo. Una cercanía forjada en momentos críticos donde no hacían falta palabras.
Alejándose a un costado, Diego podía sentir las miradas de todo el escuadrón quemándole la espalda. Lamento ponerte en esta situación, Diego, pero no sé qué hacer. Si estuvieras en mi lugar, ¿tú qué harías? Diego se sorprendió. No esperaba esa admisión de vulnerabilidad, ni tampoco le gustaba tener que cargar con el peso de todo eso él solo. La respuesta no llegó de inmediato. En su lugar apareció en su mente la imagen de su familia. En el pasado, pelear guerras había sido una búsqueda constante de triunfos y estrategias. A lo sumo, encontrar la manera de reunirse con alguien o rescatar a otro de una situación límite. Nunca había considerado abandonar el campo de batalla. Ahora, por primera vez, tenía razones reales para querer regresar a casa entero. Pero a veces, o más bien casi siempre, la única forma de triunfar es arriesgarse. Quedarse quieto rara vez es una opción. Mirando a Ramón con total sinceridad, dijo: yo iré al asentamiento al este. Tengo algo importante que hacer allí. Pero si me preguntas qué haría en tu lugar, qué orden le daría al escuadrón, la respuesta no cambia. También iría. Si tienes la oportunidad de salvar vidas, debes tomarla. Piensa en lo que sentirás cuando termine esta guerra, cuando te reencuentres con los sobrevivientes del Escuadrón E, si es que los hay. La furia, la impotencia, la vergüenza. Y piensa que estarás condenando a todos los miembros de este grupo a lo mismo. En la guerra no se abandona a nadie. Ramón sintió que algo se acomodaba en su interior. La respuesta no solo le daba una dirección, le dejaba la mente como si la niebla se disipara lo justo para ver el camino. Tú has peleado otras guerras. Eso me parece evidente. Diego no le dijo nada. Solamente lo miró un instante para luego bajar los ojos hacia el suelo y regresar a su lugar. Finalmente, Ramón regresó hacia el resto del escuadrón. Rivko y Lautaro esperaban en el centro y un círculo se había formado a su alrededor. Ni siquiera se miraban entre sí. Si lo hubieran hecho, volverían a discutir y quizás las cosas se saldrían de control. El escuadrón E nos necesita y nosotros somos los que están más cerca. Tenemos que ir a ayudarlos. Las reacciones fueron las esperadas. Rivko y los Dalki sonrieron. Algunos de ellos hasta levantaron las manos en alto celebrando. Lautaro se mantuvo firme y sin expresión, pero el resto de los humanos no pudo esconder también sus emociones. En algunos casos era miedo, en otros frustración. Ramón miró a Lautaro queriendo asegurar su apoyo y lealtad. Lo único que faltaba en esa situación era una rebelión de su gente. Una vez que hayamos tomado el otro asentamiento, podremos decidir si avanzamos hacia la ciudad o cuál será nuestro siguiente paso. Eso en caso de no recibir nuevas órdenes de los estrategas. Lautaro asintió con la cabeza. Lo dije al inicio de todo esto. Mi propuesta no era por cobardía, sino por estrategia. Pero si la mayoría decide avanzar, eso haremos. El alivio llegó pronto. Ramón lo sintió en el pecho, en la forma en que su respiración recuperaba un ritmo más estable. Diego lo sintió también. Emilio, en cambio, parecía hecho de otra cosa. La adrenalina aún le corría caliente por las venas cuando se acercó otra vez con el paso firme y la sonrisa ladeada. Bien, vamos a liquidar Namrix. Pronto todo ese planeta será nuestro. Diego lo observó con atención. No con dureza, sino con profunda preocupación. Esto no es un juego, Emilio. Estamos en una guerra. No creas que porque le ganaste a Rivko podrás con cualquier cosa. La arrogancia es el peor error que se puede cometer en el campo de batalla. Luego se alejó sin esperar respuesta. Emilio se quedó quieto, sacudido no por el contenido de esas palabras, sino por la manera en que habían sido dichas. Por la intensidad controlada de la mirada de Diego. Como si quisiera decirle algo más. Tiziano se acercó entonces con una expresión menos dura, pero igual de seria. Tiene razón. Fue impresionante lo que hiciste, de verdad. No seas tonto, Emilio. ¿No viste que Diego estaba parado justo detrás de ti? ¿Todavía no te has dado cuenta de que no es un simple guardia? Oculta cosas.
Emilio lo miró y algo empezó a acomodarse dentro de él. La euforia se resquebrajó apenas, lo suficiente como para dejar pasar una duda que hasta ese momento había evitado. Era cierto. ¿Desde cuándo podía ganarle a un Dalki como si nada en unos pocos movimientos? Si era honesto consigo mismo, si dejaba que el brillo del triunfo se disipara, había habido algo extraño en toda esa pelea y claramente tenía que ver con Diego. Sin poder evitarlo, frunció el ceño. En su mente algo se encendió. Una luz difusa e inestable, como una revelación que no lograba tomar forma. No era un recuerdo claro, sino la sensación de estar rozándolo, de tenerlo a un paso y aún así no poder verlo bien. Siento que algo así ya había pasado antes. Y así fue que una sospecha incómoda y persistente comenzó entonces a echar raíces en su mente. Pronto el escuadrón abandonó el asentamiento con una precisión casi ritual. Las filas se cerraron sin órdenes audibles. Los pasos se sincronizaron hasta fundirse en un solo pulso y cada movimiento pareció anticiparse al siguiente, como si todos compartieran una misma voluntad. Ramón observó la maniobra con satisfacción. Era el tipo de imagen que confirmaba que había tomado la decisión correcta. Había control, cohesión, obediencia absoluta. Sin embargo, mientras la formación se alejaba, una inquietud se mantenía en su interior. Cerca de él, Emilio y Tiziano caminaban hombro con hombro, inclinando apenas la cabeza para hablar en voz baja sin romper el ritmo. ¿Has visto a Diego? ¿Dónde estará? Tiziano negó casi imperceptiblemente, atento a no desentonar. No, supongo que lo habrán asignado a otra parte de la formación. Emilio frunció el ceño. La respuesta no lo tranquilizó. Diego no solía desaparecer sin motivo y esa certeza le dejaba un leve nudo en el estómago. La realidad era que Diego iba muy por delante del resto, avanzando a toda velocidad, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la mente comprimida en un solo objetivo. Entre las zonas habitadas del planeta, el terreno se abría en extensiones interminables de arena. El sol ardía en el cielo, pero Diego y el resto de los vampiros eran inmunes a sus efectos gracias a la presencia de los anillos. Ese mar de dunas pálido y áspero no ofrecía refugio alguno, pero paradójicamente facilitaba distinguir los asentamientos y las ciudades lejanas, recortadas contra el horizonte. La palabra profeta seguía resonando en su cabeza, pesada e incómoda. Incluso si al final no resultaba hacer nada, llegar antes que el resto del escuadrón podía significar menos muertos, y por eso había tomado la delantera. Cuando el asentamiento finalmente apareció ante él, se impulsó aún más y dejó que la sombra lo envolviera. Protegido por esa oscuridad, ingresó al lugar. Esperaba encontrar Namrix montando guardia en las entradas, siluetas alertas recortadas contra las sombras. Pero lo que halló fue algo mucho más perturbador. Había cuerpos de vampiros y humanos esparcidos por el suelo. Demasiados. Muchos más de los que había anticipado incluso en el peor de los escenarios. Yacían inmóviles y dispersos como restos olvidados tras una tormenta devastadora, ocupando calles, entradas y rincones. No estaban simplemente caídos. En sus cuerpos se leía la batalla. Heridas abiertas, cortes profundos, marcas de impacto en el pecho y los hombros. Manos crispadas alrededor de armas rotas o inútiles. Algunos habían muerto de frente avanzando. Otros apoyados contra muros destrozados, como si se hubieran negado a caer hasta el último segundo. No había posturas de huida. Todos habían peleado. Y sin embargo no vio cuerpos de Namrix. Esa ausencia fue lo que más lo inquietó. Avanzó con cautela siguiendo el rastro silencioso que marcaba a los soldados caídos. El trazado del asentamiento era zigzagueante como todos en ese planeta, pero allí los edificios eran especialmente altos. Torres angostas y bloques superpuestos se elevaban uno sobre otro cerrando el cielo. La luz del sol no alcanzaba el suelo. Las calles permanecían sumidas en una penumbra constante.
Y eso, lejos de tranquilizarlo por su naturaleza vampírica, lo alarmó aún más. En esa oscuridad era imposible saber si alguien observaba desde las alturas, si algo se movía entre las sombras esperando. Cada ángulo muerto parecía una amenaza latente. Entonces lo vio. Un Dalki caído. Fue el primero. Era de 2 púas. Su cuerpo imponente yacía inerte entre los escombros, con señales claras de haber recibido un castigo brutal. Si ni siquiera los Dalki habían logrado resistir a los Namric de ese lugar, ¿cuánta fuerza tenían? ¿Acaso había algo más? Siguió avanzando. Poco a poco comenzaron a aparecer los primeros cadáveres de Namric. No muchos, pero suficientes para confirmar que el otro bando también había sufrido bajas. A simple vista parecían iguales a los que Diego ya había enfrentado antes. Nada en ellos explicaba por sí solo la magnitud de aquella masacre del Escuadrón E. Continuó avanzando y entonces los sonidos lo alcanzaron de lleno, rompiendo el silencio como un golpe directo al pecho. El combate aún no había terminado. Las detonaciones sacudían el aire profundas, irregulares, cargadas de violencia. Había una batalla intensa desarrollándose en algún punto cercano, pero tan de repente como habían comenzado, los estallidos cesaron, dejando un silencio espeso y antinatural. Fue entonces cuando Diego vio el edificio. Una sección entera había desaparecido, arrancada como si algo gigantesco hubiera hincado los dientes en la estructura y se hubiera llevado un trozo. Frente a ese vacío brutal, en medio del terreno destrozado, yacía un cuerpo. Un Dalki de 4 púas. La tensión se apoderó de él de inmediato. Sus sentidos se afinaron y entonces lo percibió. Una presencia clara y definida acercándose desde su derecha. Reaccionó por instinto, retrocediendo justo cuando algo irrumpía con violencia a través de los muros contiguos. La figura dorada atravesó las construcciones con una fuerza descomunal, lanzando fragmentos de concreto y metal en todas direcciones. Bloques enormes volando como si carecieran de peso. Era casi del tamaño de una casa completa. Su silueta recordaba a la de un Namric, pero la piel, ese brillo metálico y antinatural, lo hacía diferente. Tenía que ser al que llamaban profeta. La energía que emanaba de él era sofocante. Diego la reconoció al instante. Esta energía la he sentido demasiadas veces antes. Esto es justo lo que temía. Es un celestial. La figura dorada avanzó con tranquilidad, casi con deleite. Una sonrisa amplia y perturbadora se dibujaba en su rostro. Sin prestar atención a Diego, el profeta lanzó un puñetazo hacia una montaña de escombros. Y al levantar el brazo, trajo algo consigo. Con sus puntiagudos dedos había atravesado completo el cuerpo de alguien. Un vampiro. Desde su manto de sombras, Diego vio de quién se trataba y lanzó un grito con la voz desgarrada, atravesada por una mezcla de horror, furia y urgencia absoluta. ¡Telmo! El sistema de gobierno de los Namric no se sostenía sobre una sola figura dominante. Era, en cambio, una estructura más compleja y por ello más frágil. 30 individuos de alto perfil regían el planeta de manera conjunta. No habían llegado allí por pura fuerza bruta, sino por méritos acumulados en distintos ámbitos, por logros que los habían elevado por encima del resto. Tecnología, combate, producción de alimentos, economía. Cada uno había alcanzado la cúspide de un campo distinto, y esa diversidad era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor punto de fricción. Aunque Diego solo había visto desiertos de arena como en la mayoría de los planetas habitables, ese lugar tenía grandes extensiones de agua. En una de ellas había una isla reservada exclusivamente para aquellos 30. Allí estaban ahora reunidos, aislados del resto del mundo que gobernaban. Su sala de reuniones tenía forma rectangular, fría y simétrica. Se sentaban unos frente a otros alineados con precisión casi quirúrgica. 15 de un lado y 15 del otro. Todos compartían la misma piel blanca, el mismo aire contenido, la misma quietud que escondía egos enormes bajo una fachada de control.
No le veo sentido a esta reunión. No hay nada que realmente deba preocuparnos, dijo uno de ellos. El que estaba sentado justo enfrente le respondió. Los asentamientos periféricos han sido atacados, y el enemigo está demostrando ser mucho más peligroso de lo que imaginábamos. No se trata de una sola raza inteligente. Parecen ser al menos 3. Tenemos que preparar defensas adicionales en caso de que consigan acercarse a las ciudades. Varias carcajadas se propagaron por la sala, breves pero suficientes para despojar esa advertencia de parte de su peso. ¿En serio crees que van a poder acercarse? El profeta ha salido personalmente a ocuparse de ellos. No sobrevivirán ni medio día más. No dudo del profeta. Jamás lo he hecho y jamás lo haré. Pero que haya tenido que salir él mismo a encargarse de la invasión es preocupante. Habla de la gravedad de la situación. Algunos de los 30 Namriks se miraron entre sí, empezando a considerar la idea. No fueron mayoría, pero tampoco un número insignificante. El profeta nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas a no pecar de arrogantes, a entender que existen fuerzas mucho más grandes que las nuestras en el universo. La inquietud empezó a filtrarse entre más Namriks. No era miedo abierto, no todavía, pero sí una grieta. Una duda incómoda que se abría paso incluso entre aquellos acostumbrados a decidir el destino de un planeta entero sin titubear. La verdad ineludible, compañeros del Consejo de los 30, es que el enemigo es peligroso. Tal vez nuestro profeta no sea el único ser con poderes de esa magnitud. Tal vez haya encontrado al fin un adversario a su nivel. La sala se consumió en un silencio pesado, y por primera vez en toda la historia de esa raza, uno de los 30 frunció el ceño y relajó su pose. El miedo se apoderó de él. Fue solo un segundo, pero no había vuelta atrás. Nada era tan seguro como querían creer. El silencio dentro de uno de los laboratorios del crucero Luxora se extendía de forma densa, casi opresiva. Para Dimitri, aquel vacío sonoro se sentía eterno. Tenía la mirada fija en el hombre frente a él. Vincent, conocido como la mano derecha de José Eno, estaba sin máscara, observándolo fijamente. El impacto fue inmediato. El nombre de Diego resonó en la sala. Apenas lo pronunció, el peso de lo que acababa de hacer le cayó encima. ¿Qué significa esto? Es un clon de Diego. ¿Pero cómo? Al observarlo con más atención, comenzó a notar diferencias sutiles, mínimas pero reales. Sin embargo, el parecido era abrumador, casi total. La estructura del rostro, los rasgos, la expresión, todo coincidía en un 95%. Y aún así, algo no encajaba. No era solo la apariencia, era la forma de habitar ese rostro. Se parecía demasiado y al mismo tiempo resultaba ajeno. La persona frente a mí puede parecerse a Diego a simple vista. Es como si compartieran el mismo cuerpo. ¿Qué está pasando? Esa idea ya era inquietante, pero lo que realmente tensó sus nervios fue el silencio que siguió. El laboratorio parecía haberse congelado, como si el aire mismo estuviera esperando una reacción. Dimitri sintió un nudo en el pecho. ¿Había dicho demasiado? ¿Había revelado información que jamás debió salir a la luz? Finalmente, Vincent habló. ¿Diego? No aparece en ninguno de mis registros. Por la forma en que me miras, por cómo esperas una respuesta, es casi como si me estuvieras confundiendo con alguien más. Un escalofrío recorrió la espalda de Dimitri. Vincent no era ingenuo. Debió haberlo sabido desde el momento en que entró al laboratorio. Si miento ahora,
Lo sabrá. Y si lo sabe, ¿no sería peor la mentira que la verdad? Respiró hondo y tomó una decisión. Tienes razón. Te pareces de una forma extraña a alguien que conozco. No, eso no es del todo correcto. Alzó la vista sosteniendo la mirada. Eres idéntico. ¿Alguna vez has escuchado el nombre Diego Talen? Dimitri decidió decir la verdad. Presionó. Ya no estaba dispuesto a retroceder. Desde su regreso había sido empujado, cuestionado, puesto a prueba una y otra vez. Pero no era un vampiro común. Era un original. Y si algo salía mal, sabía que podía detener a Vincent. La verdadera incógnita no era si podía hacerlo, sino qué ocurriría después. Lo siento, pero no me resulta familiar. Sus ojos se estrecharon levemente, pensativo. Aunque alguien idéntico a mí, eso explicaría algunas cosas. ¿Qué explicaría? Mi cuerpo funciona gracias a la energía de un tipo de cristal. Un cristal Génesis. He investigado mi propia biología y sin él, mis células comenzarían a deteriorarse de forma progresiva. Es un proceso muy similar al de los clones. Habló con naturalidad, casi como si analizara una ecuación. Alzó la vista. ¿Estás diciendo que ese Diego es el original sobre el que se basó este cuerpo? Si eso es cierto, ¿por qué José nunca mencionó nada? Dimitri sintió que la balanza se inclinaba ligeramente a su favor. La curiosidad de Vincent no era fingida. Estaba genuinamente interesado en su propia existencia. Aún así sabía que José no era ningún tonto. Si Vincent ignoraba a Diego era porque así debía ser. Sus recuerdos habían sido alterados. Eso era evidente. No lo sé, pero tal vez pueda llevarlo contigo. Podrían verse. Si eso ocurre, él podría explicarte qué fue lo que realmente te pasó. Vincent frunció el ceño, claramente afectado. ¿Qué te dijo, José? ¿Por qué te dijo que no tenías un cuerpo real? La pregunta abrió algo dentro de él. Vincent cerró los ojos por un instante. Fragmentos de memoria emergieron con dificultad. Una batalla contra Thanatos. El dolor. El corazón rojo. Su cuerpo destrozado. El cristal. Un nuevo cuerpo. José. Pero algo no tenía sentido para él. Si ese vampiro en el que se había basado estaba muerto, entonces ¿por qué Dimitri decía lo contrario? Antes no lo había cuestionado. Había confiado. Ahora la duda se filtraba por cada grieta. Estás confundido, ¿verdad? Es normal. Cuando se usa una habilidad de manipulación masiva de recuerdos, no siempre se logran cubrir todos los espacios. Para hacerlo bien tendrían que conocer absolutamente todo sobre ti. La voz fue suave, casi comprensiva. Dimitri avanzó un paso más en la idea, sin exagerar. Incluso algo tan simple como reemplazar el recuerdo de una persona por otra puede generar fallas, huecos, inconsistencias. Vincent escuchaba en silencio. ¿Quién sabe? Tal vez ya fuiste con José a pedir respuestas. Él te dio solo las necesarias para tapar esos huecos, lo justo para mantenerte de su lado. Las piezas comenzaban a alinearse. Vincent comprendió entonces por qué Dimitri había preguntado antes por dispositivos de alteración de memoria. Todo apuntaba en la misma dirección. Y aún así, la posibilidad era aterradora. Incluso para él, con todo su conocimiento, aquello parecía ir más allá de lo posible. El aire en el laboratorio parecía haberse vuelto más denso. La pregunta de Vincent no era un simple reclamo. Era la grieta exacta donde la duda comenzaba a filtrarse, lenta pero inevitable. ¿Cómo se supone que debo saber que es verdad? Acabas de entrar aquí y soltar todo esto. Yo recuerdo perfectamente lo que José hizo por mí.
lo que me dio. Incluso si eres un original, confiar en un vampiro del que no sé casi nada no tiene sentido. Esto suena a un truco. Su voz tembló, pero había una fricción interna, una resistencia que no lograba ocultar del todo. Dimitri sintió una presión incómoda en el pecho. No era miedo exactamente, sino la certeza de estar caminando sobre una línea demasiado fina. Había apostado fuerte, y ahora veía cómo la situación podía desmoronarse en cualquier momento. Aún así no se arrepentía. Si lograban quebrar esa lealtad, aunque fuera un poco, las posibilidades se multiplicaban. El misterio de los recuerdos, la manipulación, la oportunidad de tenderle una trampa a José cuando llegara el momento. Incluso Santoro podría quedar expuesto. Dimitri había creído al principio que sacar información de José sería sencillo. Después de todo, actuaba como si todos estuvieran bajo su control, como si no existiera la necesidad de ocultar nada. Y sin embargo, guardaba secretos incluso de aquellos que caminaban a su lado. Este Vincent no había sido realmente cercano a José. Esa era la sensación. Todo en él sonaba distinto. Cuando hablaba lo hacía pensando en el asentamiento, en el equilibrio, no en poder ni dominación. Nada que ver con los originales, nada que ver con José. Tenerlo cerca no era un privilegio, era vigilancia. Como te dije, conozco en la persona en la que está basado tu cuerpo. Solo tienes que creerme por ahora. No voy a hacer nada más. Solo necesitas encontrarte con él. Ustedes dos. Cuando eso ocurra vas a entender mucho mejor lo que pasó. Y tal vez te resulte más fácil creerle a él que a mí. La voz de Dimitri bajó un poco, casi confidencial. Tú y yo no somos tan distintos. Ambos somos víctimas de este desastre mental. Él fue quien me abrió los ojos, y creo que puede hacer lo mismo contigo. Vincent apartó la mirada. Su silencio se prolongó cargado de pensamientos que se superponían unos a otros. Recuerdos que encajaban, y otros que ahora parecían desalineados, como piezas forzadas dentro de un rompecabezas incompleto. Finalmente habló. Está bien, me reuniré con él. Pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo lejos de José, lejos del peligro. Sin embargo, aún no confío plenamente en ti. La respuesta llegó sin fuerza aparente, pero con una decisión contenida. Las condiciones eran difíciles, casi imposibles, pero había una grieta. Una sola bastaba. Gracias. Dimitri no dijo nada más. Se dio media vuelta y salió del laboratorio, ya organizando mentalmente el siguiente paso, consciente de que el tiempo comenzaba a jugar en su contra y de que cualquier demora podía volverse irreversible. El silencio regresó pesado, cargado de lo que aún no había sido dicho. Vincent permaneció inmóvil unos segundos más. Luego, con un gesto mecánico, volvió a colocarse la máscara. Tenía razón. Todo ocurrió tal como él dijo. Recogió varios objetos sin detenerse. Su mente ya estaba lejos del laboratorio, atrapada en una cadena de conclusiones que no dejaban espacio para el descanso. Diego. El nombre le pesó en la lengua como si pronunciarlo implicara aceptar algo que todavía no estaba listo para enfrentar. Diego Tallin. Tengo que informar sobre esto.